problemas, con dificultades, con dolencias, tristezas. Pero hermanos, no todo es malo. También hay alegrías, hay dichas, hay bendición, hay protección, fidelidad, provisión, etcétera, etcétera. Y hermanos, podemos decir, gracias Dios, porque este año has estado conmigo, nos has sostenido. Y es un motivo, hermanos, de dar gracias a Dios por su bendición, por su presencia en nuestras vidas. Hermanos, vamos a ver hoy la vida de un hombre que estaba obsesionado por Dios. Les pido por favor, hermanos, que vayamos al Salmo 63, Salmo número 63. Entonamos hace un momento este salmo, estos dos salmos que están en el 63, 1 y 2, el 3 y 4 lo acabamos de entonar. Y hermanos, es una bendición poderlos cantar, y hoy vamos a tratar de introducirnos un poquito más en esa escritura, en esta parte de la Biblia que el rey David, ¿verdad?, escribe, porque él vivía lo que el Señor, ¿verdad?, tenía en su vida. Él vivía goces, él vivía dichas, pero también sufrió tristezas, sufrió pues también pues muchas cosas que pues pareciera que perjudicaban su vida, pero el Señor estuvo ahí para sostenerlo. El título de esta clase, hermanos, se llama Un hombre obsesionado por Dios. Vamos, ahí estamos en Salmo 63, vamos a leer del 1 al 8, por favor. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermanos, hoy es el último domingo del año, y por lo regular, ¿verdad?, cada que termina un año y comienza otro, por lo regular mucha gente tiene propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y hermanos, ¿tienes alguna obsesión en tu vida? ¿Hay algo que te inquieta? ¿Hay algo que te perturbe continuamente? ¿Hay algún pensamiento, alguna meta que está perturbando tu mente y tu corazón, y que estás continuamente pensando en esa meta, en ese objetivo, en ese proyecto, en eso que tú quieres realizar? Estamos a punto, hermanos, de concluir este año y de comenzar un año nuevo. ¿Tienes planes? ¿Tienes proyectos para el siguiente año que comienza? Muchas de las personas, una meta muy común es bajar de peso, ¿verdad? Muchos lo hacen por estética, muchos lo hacemos por salud, ¿verdad? Ya no nos importa mucho pues la estética, ¿no? La figura, lo hacemos más que nada por salud, ¿verdad? Porque las rodillas ya no nos soportan mucho, por el hígado graso, etcétera, etcétera. Y hermanos, ¿qué planes tienes para este año? Tal vez una meta es bajar de peso, ¿verdad? Es muy importante también, a lo mejor algunas personas, concluir la escuela, pasar de año, de la secundaria a la prepa, o de la primaria a la secundaria, de la prepa a la universidad, concluir la carrera, ¿verdad? Tal vez quieres comprar un coche, ese es un propósito para el siguiente año, una meta es comprar un coche, comprar una casa, no lo sé, hermanos, casarse, ¿verdad? A lo mejor el siguiente año me voy a casar, y tienes ese plan, ese proyecto, y estás preparando todas las cosas para que ese plan se pueda llevar a cabo. Este año que inicia, hermanos, es una buena oportunidad para alcanzar nuestras metas seculares, pero también, hermanos, es un buen momento para proponernos alcanzar metas y propósitos espirituales, ¿verdad? ¿Qué sería una meta, un propósito de año nuevo espiritual? Bueno, pues a lo mejor
leer la Biblia en un año, ¿verdad? Por lo regular, si usted lo quiere hacer, son 3-4 capítulos diarios, que si eres disciplinado en esta práctica, la puedes terminar en un año, con 3 capítulos diarios, leer la Biblia, ¿verdad? Completa. A lo mejor dices, pues yo quiero orar más a Dios. Cuando me acueste, cuando me levante, en un tiempo de devocional, voy a consagrarme más al Señor, ¿verdad? O a lo mejor tienes ese deseo de conocer más a Dios, aprender más de la Biblia, conocerlo más a través de la palabra de Dios, ¿verdad? A lo mejor tener más fe, o a lo mejor tener más práctica de aquello que has aprendido. Algunas veces, hermanos, los problemas y las circunstancias nos dejan cansados, nos dejan agotados, agobiados, sin fuerzas, incluso desanimados físicamente y también mentalmente, hermanos. Y ya no queremos seguir adelante, porque a lo mejor tuvimos una mala experiencia, tuvimos una mala racha en nuestra vida y nos desanima tanto, o has intentado lograr algo y has agotado tus fuerzas y dices, creo que ya lo voy a dejar por la paz. Y hermanos, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? No tenemos que dudar que el Señor está con nosotros. Hay un hombre en la Biblia, hermanos, que estaba obsesionado por Dios. Lo que acabamos de leer es una porción que el rey David había escrito, ¿verdad? Y él se sentía traicionado. Cuando escribió esta parte de la Biblia, hermanos, el rey David se sentía desolado, se sentía triste, traicionado por su propio hijo. Absalón era un hombre que quería el trono de David. Él juntó a su ejército y fue en búsqueda para encontrar a David y quitarle la vida, y él quedarse con el reino, quedarse con el trono de su padre. Hermanos, David tuvo que huir al ver esta situación para salvar su vida, y pasó un largo tiempo en el desierto, refugiado ahí, ¿verdad? Y es cuando escribe este salmo. David estaba, hermanos, desterrado, David estaba refugiándose, y hermanos, en un desierto no es un hotel de 5 estrellas, no hay agua caliente, no hay sábanas limpias, no hay una habitación, una suite presidencial, no hay una vista al mar, ¿verdad? Era el desierto, con temperaturas extremas. En el día hace un calor extremo, durante la noche baja la temperatura muy extremadamente también, había vientos, tormentas de arena, tal vez animales, serpientes venenosas, no había agua, no había comida, no había dónde, hermanos, poder descansar, pues con toda tranquilidad. Hermanos, en medio de esta experiencia, David manifestó un deseo de solamente mirar a Dios y encontrarlo en esa prueba tan difícil que estaba pasando en su vida. Hermanos, este año nuevo no deberíamos esperar, ¿verdad?, a que llegue un año para tener propósitos espirituales, para ser más consagrados a Dios. Hermanos, el creyente a inicio de año o a medio año o a finales de año es el momento preciso, hermanos, para que nosotros podamos comprometernos más con Dios y de esa manera, hermanos, encontrarlo a Él en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros sufrimientos. Hermanos, las pruebas y las dificultades no esperan a que termine un año para hacer sus estragos. Los problemas, las circunstancias difíciles aparecen en cualquier momento. Por eso, hermanos, como hijos de Dios, debemos desear, como David, encontrarlo en nuestras tristezas, en nuestras pruebas, pero también en nuestros gozos y alegrías, en los momentos cuando nos va bien. Debemos, hermanos, también buscar y encontrar a Dios en gratitud y en adoración al Señor. Hermanos, como punto número 1, ¿verdad? Debemos de empezar el año nuevo buscando a Dios. Empecemos el año nuevo buscando a Dios.
Vamos a, por favor, hermanos, a leer el primer verso del Salmo 63 para recordarlo. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, te desea, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hermanos, David demuestra en este momento una pasión incansable por la presencia de Dios. David buscaba a Dios, hermanos, no por lo que Dios pudiera hacer por él. David no buscaba a Dios por lo que Dios pudiera darle, sino que David buscaba a Dios por el solo valor de lo que Dios era para él. Él buscaba su persona, David buscaba su presencia, David buscaba su calor, su refugio, su amparo. Hermanos, David reconoce que Dios era su Dios. No lo sentía lejos en medio de esa tribulación, de ese miedo que lo abrumaba, que lo perseguía. Sabía y tenía la seguridad, hermanos, que Dios era su Dios. No lo sentía lejos, no lo sentía ajeno. David sabía que Dios no era un Dios desinteresado en lo que él estaba pasando en ese momento. David sabía que Dios era fiel, porque él lo había experimentado, hermanos, muchos momentos antes en las dificultades que él había pasado. Hermanos, nosotros no debemos de dudar cuando sufrimos. Nosotros no debemos de dudar que Dios nos escucha cuando clamamos y oramos a Él. Pareciera, hermanos, que cuando oramos a Dios y no hay una respuesta pronta, pudiéramos pensar que Dios no nos escucha. Pudiéramos pensar que a Dios no le interesa lo que estoy pasando, que no le interesa mi sufrimiento, que no le interesa mi vida. No debemos de dudar, hermanos, debemos de tener la seguridad que cuando estamos en problemas, Dios está con nosotros para fortalecernos. Que Él está con nosotros para sostenernos en nuestras debilidades. Otro aspecto, hermano, que encontramos en el verso 1 es que David buscaba a Dios con diligencia, con todo su ser. Él lo buscaba, dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Eso nos habla, hermanos, que él buscaba a Dios con todo su ser, en alma y cuerpo. Pero también, hermanos, David buscaba a Dios con la prontitud, con la urgencia y el deseo de encontrarlo. Hermanos, cuando estamos en un problema, estamos en alguna dificultad, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo clamamos a Él cuando estamos en medio de una tribulación? ¿Con frialdad? ¿Con desgana? ¿Con apatía? ¿O lo buscamos, hermanos, con el fervor de llamar su atención, con el ahínco, con el afán, con el interés que el Señor nos escuche, con ruegos, con súplicas? ¿Cómo clamamos, hermano, cuando estamos en sufrimiento en nuestra alma, o en alguna enfermedad, o en alguna situación que podemos, hermanos, podemos perder la paz? ¿Cómo nos dirigimos al Señor? ¿Con frialdad? ¿Con apatía? ¿O buscamos en nuestro corazón, verdad, llamar su atención? Señor, te ruego, te suplico, y con el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, clamamos al Señor, hermanos. Esa era la manera en que David buscaba al Señor con todo su ser. La expresión, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, hermanos, nos muestra que David tenía la aspiración, que David tenía el deseo de saciarse en la presencia de Dios, en alma y cuerpo. Recordemos, hermanos, que el alma es todo lo que somos como personas. En el alma se encuentran nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, hermanos. Y bueno, la carne, pues, es nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Esta estructura de carne y hueso. Hermanos, David estaba pasando hambre, pasaba frío,
tenía cansancio, era lo que su cuerpo estaba sintiendo en ese desierto donde estaba refugiado, salvaguardando su vida. Él estaba en ese desierto y su alma, hermanos, sentía tristeza, su alma sentía decepción, su interior sentía miedo. En cualquier momento podían encontrarlo los soldados de Absalón y podían capturarlo o darle muerte. En alma y cuerpo, el rey David estaba sufriendo en su cuerpo físico, pero también en su interior. Hermanos, cuando buscamos a Dios y lo hacemos como David lo hacía en alma y cuerpo, todo nuestro ser debería de desear la presencia, la saciedad que solamente el Señor puede brindarnos. Busquemos a Dios, hermanos, con alma y con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y si hablamos del alma, ¿verdad? Hablamos también de emociones. Una emoción es cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, ¿verdad? Cuando estamos airados. Y hermanos, cuando estamos contentos, busquemos a Dios en gratitud, en alabanza, y no solamente cuando nos vaya bien. Cuando estamos tristes, vayamos al Señor con ese corazón doliente, con ese corazón agonizante, sufriente, y decirle lo que hay en nuestro corazón. Señor, me siento triste por esto, me siento triste en mi familia, o en mi trabajo, o en la iglesia, o en alguna circunstancia que estemos pasando. Cuando estemos enojados, también, hermanos, es un buen momento de buscar a Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón. Señor, hoy pasé esta circunstancia y no me controlé, tuve enojo, esta persona o esta circunstancia, ¿verdad? Hizo algo que, pues, yo cedí ante mi enojo, yo cedí ante la ira, y Señor, pues yo no quiero ofenderte en esto. Señor, yo te entrego esto que hay en mi corazón, esta ira que hay, este rencor, este sentimiento que tengo, Señor, yo te lo entrego a ti. Y podemos ir a Dios, hermanos, salud, en todos nuestros sentimientos, enojados, contentos, airados, cuando todo marche sobre ruedas o cuando todo esté gris en nuestra vida. Con nuestras emociones. También, hermanos, el alma, ¿verdad? Se encuentra el entendimiento, el razonamiento, nuestra razón. Debemos de buscar a Dios con nuestro entendimiento, con conciencia, con comprensión, hermanos, para saber su voluntad, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Hermanos, a veces pasamos circunstancias que no sabemos el por qué. Y a veces en un tiempo determinado, Dios nos muestra el porqué de esa situación. Puede ser corto, mediano, largo plazo. O simplemente, hermanos, no lo sabremos nunca. Pero debemos de buscar a Dios con nuestro entendimiento, con nuestro razonamiento, para comprender, hermanos, cuál es su voluntad. Y también, hermanos, debemos de buscarlo voluntariamente, que también es una área de nuestro ser, de nuestra alma. Debemos de buscarlo con la libertad, debemos de elegir al Señor con la libertad de seguirlo, de confiar en Él, ¿verdad? Sin que nadie nos esté obligando a hacerlo, sin que nadie te esté empujando para que vayas a la iglesia, sin que nadie te esté condicionando cosas para que busques a Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos, voluntariamente, porque muchas veces hacemos cosas para Dios para quedar bien con alguien. Muchas veces hacemos cosas para Dios pensamos, ¿verdad? Pensamos que si lo hacemos esto para Dios, Dios me va a bendecir. Pero ahí estamos, hermanos, desviándonos de los propósitos de Dios. Y el Señor quiere un corazón limpio, un corazón sincero. Que cuando tú hagas algo para Dios, sea voluntario, con el deseo de agradarle, de servirle, de adorarle y de obedecerle. Hermanos, también debemos de buscar a Dios con nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos buscar a Dios con nuestro cuerpo? Bueno,
en un momento determinado, cuando estemos en nuestro devocional, cuando estemos a solas con Dios, hermanos, podemos arrodillarnos ante Él. En tu recámara, en un lugar apartado, a solas con Dios, tú puedes postrarte ante Dios y estás doblegando tu cuerpo. ¿Cómo podemos buscar a Dios con nuestro cuerpo, hermanos? También en ayuno, ¿verdad? El ayuno siente, hermano, cuando tú no le das de comer, ¡ay, ya tengo mucha hambre! Y a veces nos ponemos incluso hasta de malas, ¿verdad? Porque no comemos. Pero, hermanos, tenemos que disciplinar a nuestra carne. Tenemos que disciplinar a nuestro cuerpo. Y es una manera, hermanos, también de buscar a Dios. Con nuestra alma, pero también con nuestro cuerpo, porque el cuerpo siente el apetito, siente el cansancio, siente la debilidad que tenemos cuando no comemos. Y es una manera, hermanos, de buscar a Dios con nuestro cuerpo. Otra manera, hermanos, de buscar a Dios con nuestro cuerpo es cuando usamos nuestros labios para cantarle, para adorar a Dios, para orar. Cuando predicamos de su palabra, hermanos, es una manera de buscar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestros labios, ¿verdad? Con cánticos. Y hermanos, hay otra parte muy importante ahí en el verso 1. Vamos a volver a leerlo, por favor. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Hermanos, hay ocasiones que en las noches, por más que queremos dormir, estamos vuelta y vuelta. Te tomas un vaso de leche tibia, ¿verdad? Muchos comen lechuga para conciliar el sueño. Muchos cuentan ovejas, ¿verdad? Para conciliar el sueño. Hermano, pero lo cierto es que muchas veces estamos tan abrumados, estamos piense y no podemos descansar en las noches. Por aquello que te está atormentando, por aquello que te está quejando, que está robando la paz. Y dice el rey David: de madrugada te buscaré. Hermano, es un buen momento cuando no puedas dormir o no podamos dormir. Buscar a Dios, levantarnos, arrodillarnos ahí a la orilla de nuestra cama y decirle al Señor todo lo que hay en nuestro corazón. Señor, esto me está pasando, esto me está robando la paz, Señor, esto me está inquietando. Dios mío, no está en mis manos, yo te lo entrego a ti, porque cuando se acaban mis fuerzas, ahí apenas comienzan las tuyas. Y hermanos, empezamos a despojarnos de todo lo que está dentro de nosotros, se lo entregamos a Dios, y hermanos, entonces podemos dormir como un bebé. Porque descansamos en su presencia, descansamos en sus promesas. Y Señor, tú has dicho que no nos dejarás y no nos desampararás, que tú estarás con nosotros, Señor, y que tú estás conmigo como un poderoso gigante. Y empezamos a citar versos de la Biblia, promesas de Dios, y podemos recordarlas, hermanos, y es cuando entonces podemos descansar en Él. De madrugada te buscaré, dice el rey David. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Buscar a Dios, hermanos, en alma y cuerpo es una búsqueda integral, completa. Y David, hermanos, se consideraba a sí mismo como ese desierto que él describe. Su cuerpo, su alma estaban secos y necesitados. Él estaba deseoso de ser saciado del agua viva, hermanos, que solamente Dios puede darnos y puede saciar nuestra alma, como aquel desierto árido y seco. Hermanos, busquemos a Dios con ese deseo, con ese ahínco, que el Señor pueda saciarnos en nuestro desierto personal. Punto número 1, empecemos el año, hermanos, buscando a Dios. Punto número 2, empecemos el año recordando al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver el verso 2, dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Notemos, hermanos, que el rey David
habla en tiempo pasado, así como te he mirado en el santuario, ¿verdad? Recuerda otras experiencias que David había vivido, había probado y había comprobado la fidelidad de Dios, su protección, su salvación en momentos difíciles. Por ejemplo, hermanos, ¿qué pudo haber recordado el rey David en su pasado que Dios estuvo con él? Por ejemplo, en su juventud, cuando mató a Goliat, aquel gigante, aquel hombre de guerra, preparado para asesinar, entrenado para eso, era un gigante de alrededor de 3 metros de altura, fuerte, una lanza grande, su escudo. Y David, un jovencito, con solamente su honda y algunas piedras en su bolsa. Y ahí él recordó, hermanos, lo que el Señor había hecho, la gran salvación que había dado no solamente a él, sino a su pueblo, ¿verdad? Otro momento que David pudo haber recordado, hermanos, ¿cuál pudo haber sido? Hay muchos, pero por ejemplo, cuando el rey Saúl, ¿verdad?, también lo perseguía para quitarle la vida, el Señor le mostró su protección, le mostró su provisión, le mostró su fidelidad, que Él estaba con David. Hermanos, nosotros tenemos de hacer lo mismo. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando estemos abrumados, cuando estemos tristes, tenemos que recordar, hermanos, lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Bueno, nos ha provisto, nos ha cuidado, nos ha protegido. Y yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros pudiéramos dar testimonio de algo grande, maravilloso, a lo mejor increíble que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Estoy seguro, hermanos, que pudiéramos decir, a mí el Señor hizo esto en mi vida, el Señor hizo esto en mi vida, el Señor hizo aquello en mi vida. Hermanos, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hermanos, también el rey David habla del santuario, ¿verdad? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hermanos, el santuario era aquel lugar santo en el Antiguo Testamento, donde fuera de la presencia humana y donde fuera de las cosas del mundo, podían reunirse para contemplar la presencia de Dios. Y se podían también comprender sus propósitos. Aunque no podían entrar en aquel lugar, sino estaban a las orillas, ellos podían ver aquel lugar santo donde el Señor se manifestaba en su presencia, en su gloria. Hermanos, el santuario también era el lugar donde se ofrecían los sacrificios y donde se adoraba a Dios. En otras palabras, hermanos, el santuario era un lugar sagrado donde Dios se reunía con su pueblo y donde Israel presentaba sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas. Hermanos, hoy ya no hay un santuario como tal, ¿verdad? Pudiéramos decir que un templo donde se hacen las reuniones es nuestro lugar santo, nuestro lugar apartado para encontrarnos con la palabra de Dios, con su presencia, donde nosotros podemos ofrecer nuestra alabanza al Señor, donde nosotros podemos ofrecer nuestras oraciones al Señor. Y esas oraciones, hermanos, es como ese incienso quemado que sube como un humo y que es un olor agradable, un olor fragante delante de Dios, como en los sacrificios del Antiguo Testamento, aquellas ofrendas y holocaustos, era un olor agradable al Señor. Ahora, hermanos, ya nosotros no tenemos que ofrecer sangre de animales. Nosotros ofrecemos alabanza, adoración, oraciones. Y hermanos, aunque este no es un templo, esta casa, hermanos, sirve como ese lugar apartado
para escuchar la palabra de Dios. Hermana Raquel, hermano Rafa, deben de sentirse bendecidos, hermanos, porque donde se predica la palabra de Dios, hermanos, hay una bendición especial. El rey David hablaba de ese lugar santo, apartado, el santuario. Y él, hermanos, veía y recordaba las maravillas, los favores, las misericordias que Dios había hecho en su vida, hermanos. Al igual que David, necesitamos recordar momentos cumbre en nuestras vidas, hermanos, que Dios haya mostrado su favor, su benevolencia, su protección con nosotros. Y hermanos, no estoy diciendo que vivamos tampoco de glorias pasadas, que vivamos de éxitos pasados, ¿verdad? Cuando yo era joven y servía aquí y iba allá, y hermanos, parecía que estamos atrapados en el tiempo y vivimos de aquellos recuerdos. Qué bueno, hermanos, que hemos tenido, ¿verdad? Buenas experiencias, pero no tenemos, hermanos, que vivir atrapados en el pasado. No debemos vivir del pasado. Eso impide, hermanos, que prestemos atención a las nuevas bendiciones que Dios tiene para nosotros. A veces, hermanos, cuando alguien vive en el pasado y no suelta aquello, no lo hace porque siente que pierde algo de su vida o de su personalidad. Hermanos, debemos de recordar los favores, los cuidados, la fidelidad que el Señor ha hecho en nosotros, sus promesas también. Hermanos, punto número 1, debemos empezar el año buscando a Dios. Punto número 2, debemos empezar el año recordando a Dios lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor no ha terminado con nosotros. El Señor tiene más bendiciones para ti en este largo camino, en este largo andar que vamos, hermanos, en este peregrinar. Y tenemos, hermanos, que recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Y punto número 3, hermanos, empecemos el año alabando al Señor, alabando a Dios. Vamos a leer el Salmo 63:3, dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hermanos, existen muchas razones para alabar a Dios. A lo mejor por los años que tenemos de vida, porque Dios ha sido bueno, porque Dios nos ha provisto, nos ha cuidado. Hermanos, por la salvación eterna que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. El rey David, hermanos, afirma que la misericordia de Dios es mejor que la vida. A ver, hermanos, quisiera preguntarles, ¿qué entendemos por esto? Que la misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere decir algo al respecto de esto? Dice este verso: porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿Cuál será alguna misericordia, hermanos, que tengamos, que seamos pues de esta manera dichosos en tener las misericordias de Dios? Pues una de ellas, ¿verdad?, es el perdón de nuestros pecados. Estamos en nuestra vida, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Esa es una de las misericordias de Dios. Otra de las misericordias de Dios, hermanos, una vez ya perdonados, tenemos la salvación eterna. Una vez que hayamos concluido nuestro tiempo aquí, hermanos, no termina eso ahí. Tenemos un lugar en el cielo. Tenemos una promesa de Dios, que estaremos con Él eternamente y para siempre. Amén. Otra de las misericordias de Dios, hermanos, es cuando estamos en duda, en incertidumbre, en un momento difícil, tenemos esta lámpara, tenemos su palabra, que es el mejor consejo cuando no sabemos qué hacer.
Esa es una de sus misericordias, hermanos, tener su palabra al alcance. Es una misericordia. Otra misericordia, hermanos, que tenemos de parte de Dios es que el Señor nos consuela cuando estamos en tristeza. Esa es una muestra también, hermanos, de su misericordia, de su amor. Él nos muestra el camino donde debemos andar en este mundo de tinieblas, en este mundo engañoso. El Señor, hermanos, nos guía por dónde debemos andar para no extraviarnos, para dar pasos firmes y seguros. Hermanos, esa es otra de las misericordias. Y podemos así, hermanos, citar una lista grande de las misericordias de Dios. Dice el verso 7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Él es nuestro pronto auxilio, hermanos, y bajo sus alas, bajo su resguardo, bajo su protección, donde hay un calor, donde hay protección, ¿verdad? Ahí nos vamos a alegrar en el Señor en gran manera. Y yo recuerdo, hermanos, creo que todos hemos visto a una gallinita cuando está con sus pollitos, cuando tienen frío, cuando llueve, los pollos se meten bajo las alas de la gallina, ¿verdad? La gallina abre sus alas y los protege, les da calor. Ella, ¿verdad? Esa gallina puede recibir las gotas de lluvia, el frío, y esos pollitos están calientes, están protegidos, están seguros. Hermano, el rey David dice que porque el Señor había sido su socorro, su auxilio, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hermanos, cuando estamos seguros y protegidos por Dios, es un motivo, es un momento de gran alegría, porque el Señor nos protege, está con nosotros. No nos ha desamparado, hermanos. ¿Tienes alguna tristeza, algún problema? Confiemos en Dios. Estamos bajo sus alas. Y dice el verso 8, hermanos, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Habla de la fidelidad de Dios, de su provisión, ¿verdad? Y de una unión fuertemente con Dios. Dice, mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermanos, deseemos como David encontrar al Señor. Que sea, hermanos, el inicio de este año una búsqueda intensa por su presencia. No porque el Señor pueda darnos o por lo que Dios pueda hacer por nosotros. Busquemos a Dios, hermanos, tan solo por el valor de lo que Él es para nosotros. David, hermanos, estaba confiado, seguro, porque él sabía que sus plegarias, que sus oraciones eran escuchadas por Dios y que en un momento el Señor iba a responder a ese corazón anhelante por su presencia. Hermanos, hay muchas razones para comenzar el año nuevo. Deseemos que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios bendiga a nuestros trabajos, que Dios bendiga a nuestras iglesias, hermanos. Comencemos este año nuevo buscando, recordando y alabando al Señor como lo hizo el rey David. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.